Listo, buenos días Listo. nuevamente. Mi nombre es Tomás Carvajal, yo soy zootecnista, hago parte del equipo de trabajo de investigación en sistemas silvopastoriles aquí en Nataima, liderado por el doctor Nelson Pérez. Y quiero compartir con ustedes una presentación que he denominado del escritorio al potrero, cómo establecer un sistema silvopastoril multipropósito de trópico bajo. Aquí básicamente lo que vamos a ver es cuál es el proceso que nosotros venimos haciendo cuando ya queremos como intervenir fincas de productores ganaderos que están interesados en establecer su sistema silvopastoril y cómo llevar a buen término este establecimiento para que puedan pues aprovecharse todos los beneficios que tiene este tipo de sistemas. ¿Por qué el escritorio al potrero? Nosotros, digamos que a partir de la información que se ha generado a través de la investigación a lo largo de 10 años y más de la toma de esta información, como ustedes han visto en la colección de trabajo que hemos tenido aquí en Nataima, pues hemos identificado cuáles son los papeles más adecuados que podría cumplir cada una de estas especies leñosas en el sistema ganadero. A partir de esto, pues nosotros hemos diseñado una oferta tecnológica con un sistema silvopastoril de estratos múltiples que se basa principalmente y tiene, digamos que su principal, digamos que beneficio es el estrato arbustivo para ramoneo para mejorar la calidad. Para todo esto, pues nosotros hemos diseñado varios sistemas silvopastoriles y finalmente lo que queremos es llevar esta idea del sistema silvopastoril que hemos venido diseñando en papel, que hemos venido pensando, llevarla al potrero y establecerla en campo finalmente. Esta imagen que ustedes ven aquí es el sistema silvopastoril de estratos múltiples o multipropósito que tenemos en Nataima. Es un sistema silvopastoril de 2 hectáreas que fue diseñado específicamente para pues la toma de datos a nivel experimental. Como ustedes pueden ver, hay unos potreros que están con especies leñosas y otros no, para contrastar, digamos, la respuesta de los animales y la respuesta de las plantas bajo un esquema silvopastoril. Hay distintos arreglos silvopastoriles que nosotros podríamos pensar, muchos de los que nosotros hemos diseñado, como ustedes pueden ver, tienen un papel fundamental las especies leñosas destinadas para ramoneo, porque finalmente lo que nosotros queremos es que el productor mejore la calidad de la dieta de su ganado, pues a través de una cosecha directa que hacen los animales en sus potreros. Entonces, por eso el estrato arbustivo siempre va a estar presente en este tipo de modelos. Este puntualmente es el modelo silvopastoril que nosotros estamos estableciendo en el proyecto actual de Fontagro. Aquí, básicamente lo que nosotros hemos iniciado es el establecimiento de media hectárea de un módulo silvopastoril que incluye en el estrato arbustivo 3 especies leñosas forrajeras en surcos dobles y también en el caso de que las fincas lo requieran, pues también establecemos algunas especies arbóreas para proveer algo de sombrío a los animales en este módulo, ¿no? Asimismo, si el productor está de acuerdo y lo requiere, pues nosotros también establecemos una cerca viva productiva, pues para potenciar un poco más el forraje que pueda llegar a necesitarse en épocas de sequía, ¿no? Entonces, veamos un poco de qué está compuesto este modelo silvopastoril. Tenemos un estrato bajo que está básicamente representado por la pastura. Ahí, digamos que nosotros hemos evaluado la respuesta de pastos como el India o el pasto Guinea, Megatirsus maximus, lo cual hemos visto que este pasto tiene un grado de adaptación muy bueno al sombrío. De hecho, hay ciertas características fenotípicas del pasto que se van modificando a través del sombrío que va recibiendo, como ampliar la lámina foliar o pues mejorar un poco el contenido de proteína cruda, lo cual lo hace de mejor calidad cuando está bajo estas condiciones. Entonces, uno de los estratos está compuesto por este y lo vamos a ver ya uno a uno. El siguiente estrato es el estrato medio o es el componente arbustivo para ramoneo. Como les mencionaba, lo que nosotros tratamos de hacer es hacer una combinación de diferentes especies, no solo basarnos en el modelo Leucadena, que es el que ha sido mayormente difundido durante estos años. Aquí pues utilizamos especies nativas como el gomo y especies como el guásimo para ramoneo y que han venido
pues demostrándose todos sus beneficios a través de las pruebas de cafetería que les estaba hablando el doctor Nelson en la primera presentación. Este componente pues está destinado simplemente a mejorar la calidad de la dieta en cuanto al aporte de proteína, ya que la mayoría de las especies pueden tener alrededor del 18% o más y pueden llegar a representar el máximo el 30% de la dieta de los animales. El 70% se está dado por el estrato herbáceo, es decir, la pastura, ¿no? Finalmente, incluimos un estrato alto que está comprendido con árboles para sombrío dentro del potrero para proveer de confort a los animales y reducir el estrés calórico comúnmente encontrado en estas condiciones de trópico bajo. Y incluimos árboles para cercas vivas, pues para favorecer un poco más el aporte de forrajes en épocas críticas, ¿no? Que principalmente, pues yo me imagino que en los sistemas ganaderos que ustedes utilizan allá, el matarratón es una de estas especies que normalmente se utilizan para este tipo, pero que vamos a ver. Hemos visto cuáles otras tienen también cualidades. Si ustedes quisieran como ver un poco más al detalle de qué se trata esta oferta tecnológica, en la página de Agrosavia tenemos un link que se llama Productos y Servicios y dentro de Productos y Servicios hay una sección que se llama Oferta Tecnológica en donde ustedes buscan por la palabra clave silvopastoriles y ustedes podrían encontrar todas las ofertas tecnológicas que tiene Agrosavia relacionadas con silvopastoriles. Esta oferta puntualmente está basada en los estudios que se han hecho en Tolima, Huila y Caquetá. Existen otras ofertas tecnológicas que están dadas para la costa Caribe, hay otras para los llanos orientales de Colombia. Entonces podrían de pronto en algún momento echarle una ojeada a este tipo de ofertas. También, pues digamos, hay unas agrícolas que podrían también interesarles. Entonces, ¿qué vamos a ver en la presentación? La idea es pasar etapa por etapa lo que debemos seguir para llegar a tener un sistema silvopastoril exitoso, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver una etapa de diagnóstico en la que vamos principalmente a ver con qué condiciones contamos nosotros en las fincas que vamos a intervenir, cuáles son sus condiciones agroecológicas, los estados de vida y bueno, vamos a ver puntualmente. Pasaríamos a una etapa de planificación que básicamente sería el diseño del sistema silvopastoril, definir la aptitud del terreno, del lote que nosotros vamos a intervenir, cuáles son las especies que podrían adaptarse a estas condiciones y finalmente diseñar y delimitar el área que vamos a intervenir con silvopastoril. Continuaremos con una etapa de establecimiento en la cual vamos a producir el material, vamos a conseguir la semilla de las especies que vamos a establecer e iniciaremos todo el proceso de siembra bajo dos posibles escenarios que vamos a ver, que sería en el caso de que ya tuviéramos una pastura establecida y en el caso de que requiramos establecer una pastura nueva, ya sea por una degradación muy avanzada de la que ya tenemos. Finalmente terminaríamos en una etapa de maduración y aprovechamiento del sistema silvopastoril, en donde vamos a ver qué actividades requeriríamos después de la siembra para que se mantenga la densidad de siembra como la establecimos originalmente, qué actividades de mantenimiento se requieren y cuál sería el paso para llegar al primer aprovechamiento del sistema. Entonces veamos la etapa de diagnóstico. Esta es una etapa bastante importante porque con esta nos vamos a dar cuenta cuál es la línea base y cuál es la condición inicial de la finca que nosotros vamos a intervenir. Obviamente, las especies que nosotros estamos manejando tienen un rango de adaptación que pues les da la posibilidad de expresar su potencial forrajero, su potencial de adaptación. Entonces, para eso necesitaríamos determinar muy bien cuáles son las condiciones de temperatura, de precipitación promedio, de humedad relativa, como lo mencionaba el doctor Nelson. Con eso ya podríamos hacer nuestro primer filtro para decir qué especies realmente estarían adaptadas a estas fincas. El suelo, evidentemente, es otro de los aspectos claves para saber si hay algún limitante en acidez o en algún mineral que pueda estar en exceso y así sabremos hacer también las correcciones en el momento de la siembra. En términos de recursos forrajeros, ya podríamos empezar a indagar cuáles son las de las especies que nosotros normalmente recomendamos para sistemas silvopastoriles pueden estar ya presentes en la finca del productor. Con eso podríamos, digamos que, ir un paso más adelante, porque en ese caso ya no sería, digamos que, introducir una especie que el productor no reconoce, sino ya podríamos demostrarle a él, con la información que hemos venido desarrollando, que son especies que tienen un gran potencial para la ganadería.
En cuanto al sistema productivo, digamos que es un aspecto importante porque como ustedes lo van a ver más adelante, y como lo mencionaba el doctor Nelson, parte de esta oferta tecnológica es tratar de hacer más dinámica el cálculo del número de arbustos para ramoneo que requeriría el sistema a través del balance nutricional. Entonces, pues todas las personas que estamos en el mundo de la ganadería y la nutrición, pues vamos a reconocer que hay animales que tienen unos requerimientos nutricionales más altos. Asimismo, haríamos un balance mucho más específico dependiendo de qué tipo de sistema maneja, si es un sistema lechero, doble propósito o SEO. El uso de la tierra, tratando de identificar las áreas de la finca que podrían recuperarse a través del establecimiento de este sistema. Entonces, esto también es bastante importante. Y en términos de vías de acceso, en el caso de que requiramos ingresar insumos adicionales para el establecimiento, pues también habría que valorarse esto, qué costos podrían acarrear si digamos que el transporte llega hasta cierto punto y de ahí para adelante tendríamos que buscar la manera de cómo moverlos hasta el lote donde vamos a hacer la intervención, ¿cierto? Después de hacer este levantamiento de línea base y como un diagnóstico de la finca, empezamos a hacer nuestra etapa de planificación. En esta etapa de planificación, lo que nosotros hacemos es básicamente definir cuál es el área que vamos a intervenir, cuál es la aptitud del terreno. Para eso, pues tomaríamos una muestra de suelo de ese lote con el fin de analizar las condiciones físicas y químicas que tendría este suelo y qué posibles restricciones podríamos tener para el establecimiento de ciertas especies. Tengamos en cuenta que la leuquedena, a pesar de ser de una de las especies más recomendadas en sistemas silvopastoriles, también tiene ciertas limitantes de establecimiento. No tolera mucho el encharcamiento, entonces habría que evaluar muy bien estas condiciones de este lote antes de establecer este tipo de especies. Después de analizar el suelo y las condiciones agroecológicas de la finca, ya podríamos determinar qué especies están adaptadas a estas condiciones locales y puntuales de cada finca. Ya el doctor Nelson había mencionado, aquí simplemente es recordar las especies que nosotros hemos identificado que son útiles para el ramoneo directo. Aquí ustedes pueden ver el porcentaje de proteína. El guásimo en promedio podría tener un 13-14% de proteína, lo cual es un porcentaje de proteína bastante bueno si comparamos normalmente la proteína que tienen nuestros pastos tropicales, como el colosuana, Dicantium aristatum o Botricloa pertusa, que pueden estar máximo un 9%, y eso estando en muy buenas condiciones, porque normalmente los análisis que hemos hecho aquí están más o menos entre el 6 y el 7% de proteína cruda. Entonces, aquí simplemente demostrarles que estas especies tienen un aporte de proteína cruda que pueden llegar a cubrir esos requerimientos que presentan déficit en nuestros animales. Asimismo, también tendríamos unas especies que están destinadas para cercas vías productivas. La más común es matarratón. Ustedes pueden ver que, por lo menos aquí en Colombia, el productor ganadero, así sea más pequeño, siempre tendrá un matarratón en su finca. Eso es muy común en los paisajes ganaderos. Pero hay otras especies que hemos determinado como la eritrina o las espondias que también funcionan muy bien y en dado caso podrían utilizarse como forraje en los momentos más críticos. Otras especies bastante importantes y serían para el estrato arbóreo para sombrío están las que el doctor también mencionaba, está incluido el samán, está incluido el iguá, que son unas albicias. Podemos también ver el Prosopis filiflora, Chloroleucon bogotense. Aquí lo importante es tratar de identificar qué especies tienen un tipo de sombra, tipo sombrilla, valga la redundancia, y el tipo de hoja permite también el paso de luz, digamos que no sea una sombra densa, como lo vamos a ver aquí más adelante. También tenemos que tener en cuenta que no todas las pasturas están adaptadas al sombrío que se podría generar en un sistema silvopastoril. Una de las especies de mayor reconocimiento de tolerancia para sombrío es el pasto india guinea, Megatirsus maximus. Nosotros aquí tenemos nuestros sistemas silvopastoriles establecidos con Tanzania, en donde pues nos hemos dado cuenta, y aquí en la fotografía se puede ver con mayor claridad. Esta especie tiende a cambiar parte de su fenotipo cuando está bajo sombrío, el color es un poco más oscuro y esto está relacionado con la clorofila y que también puede estar relacionado con el contenido de proteína.
El contenido de fibra, digamos que se lignifica mucho más rápido cuando está a plena exposición de sol. Entonces, este tipo de pasto se adapta muy bien. Eso no quiere decir que no haya otros pastos que tengan un grado de adaptación. Hay algunas braquiarias que se adaptan muy bien, pero en el momento de que nosotros queramos hacer el establecimiento hay que ser muy claros con el productor, con el ganadero, porque probablemente si el pasto no tiene este grado de tolerancia, en algún momento se va a ver afectado y pues el productor va a desencantarse de este sistema silvopastoril por la pérdida del forraje, que recordemos es la base de la alimentación, el 70% de la dieta de los animales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con las especies que establecemos. Seguimos con la etapa de planificación, ya tenemos las especies seleccionadas, sabríamos cuáles son los pastos y las especies leñosas. Ahora la idea es tomar la medición y delimitación del área a intervenir. Para eso utilizamos normalmente nosotros aquí un GPS. Sin embargo, muchos de los productores o los asistentes técnicos pues no tienen la posibilidad de obtener un GPS. Entonces, para eso hay algunas aplicaciones que nosotros hemos utilizado bastante y que tienen una buena precisión y de hecho, pues digamos que son unas aplicaciones que funcionan como un sistema de información geográfica que permiten exportar archivos para poderlos trabajar en programas más reconocidos como ArcGIS o QGIS. Entonces son aplicaciones que uno puede socializar con los productores para que ellos también a medida de que avanza algún proyecto puedan ir como aplicando esto a nivel de su finca. Digamos que esto podría ser también la manera como ellos pueden organizar los planos y los mapas de sus fincas para la planificación del uso de la tierra. Una de estas aplicaciones es Cartodroid, es muy buena. Ahí pues nosotros tenemos algunos tutoriales de configuración y en el caso también hay otras aplicaciones como SW Maps que también funcionan muy bien. Finalmente, ¿qué obtenemos con esto? La idea es obtener un mapa del lote que nosotros queremos intervenir. En el caso del proyecto de sistemas silvopastoriles de Fontagro, nosotros tomamos estas medidas, calculamos el área que vamos a intervenir y con el productor tratamos de hacer en consenso la distribución, cómo se van a sembrar las especies, es decir, la orientación de las franjas y que ellos, pues, digamos que hagan parte de este proceso porque finalmente el productor es el que le va a dar el manejo al sistema silvopastoril después, entonces uno trata de que ellos estén de acuerdo de cómo tendría que distribuirse el sistema, ¿no? Después de esto, ya teniendo el área, nosotros podemos calcular cuál es la densidad de siembra de los arbustos, ¿no? Para esto que necesitamos, principalmente nosotros nos estamos basando en el balance nutricional, que implica de que debamos calcular la información de la oferta de forraje que se tiene en el lote actual, es decir, tendríamos que hacer un aforo del potrero para saber cuál es el aporte nutricional y en cantidad de forraje para el número de animales que el productor quiera sostener en ese sistema silvopastoril. Asimismo, nosotros pues ya tenemos una información bastante acumulada de más de varios años de evaluar por periodos consecutivos la producción de forraje y la calidad del forraje de las especies leñosas. Entonces, esta información es la clave que nos permitiría a nosotros hacer un balance. Digamos que el tema la limitante de por qué esto no se ha podido hacer de manera dinámica es porque la información de la producción de forraje y la calidad de forraje durante diferentes edades de rebrote y durante ciclos consecutivos de ramoneo no está generada, entonces por eso no se ha permitido, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por la información que contamos de varios años de evaluación de estas especies. Esta información se cruza con los requerimientos nutricionales de los animales. A pesar de que nosotros no tenemos un sistema de requerimientos nutricionales propio para Colombia, podemos utilizar el sistema de requerimientos nutricionales de los brasileros que han ido como generando este tipo de ecuaciones para ganado cebuino y ganado mezclado, entonces podríamos hacerlo un poco más real utilizando este tipo de ecuaciones. Entonces, para eso necesitamos calcular, como les decía, a través de los aforos los kilogramos de pastos que están, el kilogramo de pasto que está disponible para el día, para el consumo de los animales diariamente y cuánto kilogramo de forraje de especies leñosas tendríamos que suministrar a los animales para cubrir esos requerimientos o esos déficits nutricionales en cuanto a consumo y calidad. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de de kilogramos de especies leñosas que requeriríamos, asimismo nosotros extrapolamos el número de plantas
de determinada especie, sea leucadena, guásimo, gomo, bohío, lo que sea, para cubrir esos requerimientos. Esto, digamos que con los ejercicios que hemos venido haciendo, nos arroja una densidad de siembra que puede ir entre 1000 y 3000 arbustos por hectárea, ¿sí? Comparándolo, por lo menos con los sistemas silvopastoriles intensivos que hablaba el doctor Nelson, que pueden estar arriba de 10.000, hasta se ha reportado de 40.000 arbustos por hectárea. Entonces, pues aquí vamos a ver que la densidad de siembra va a ser mucho más baja y esto se va a ver reflejado también en los costos de establecimiento. Ya tenemos el cálculo de arbustos que necesitaríamos para cubrir los requerimientos nutricionales y para determinada área que vamos a intervenir. Ahora tendríamos que tomar la decisión de cuál sería la distribución espacial de estos arbustos. Aquí tenemos tres opciones en donde la opción uno fue la inicialmente promocionada cuando se inició el boom de los sistemas silvopastoriles hacia los años 80, 90, en donde se quería establecer, digamos que en un tipo de cuadrícula los arbustos, y era un diseño silvopastoril que, pues, que estaba en función del aprovechamiento del arbolito, ¿no? Digamos que bajo esta siembra, este esquema de siembra, el animal podría pastorear fácilmente y consumir fácilmente arbolitos durante todo el área de pastoreo. El único inconveniente es que para este tipo de establecimiento hay que clausurar el 100% el área que vamos a intervenir, porque el animal que ingrese antes digamos, de la talla adecuada para ramoneo podría acabar o maltratar con los arbolitos que sembramos. Entonces, eso sería un lucro cesante para el productor en donde pueda hacer 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas de ese sistema, tendría que clausurarlo y dejarlo quieto, pues afectando evidentemente la carga animal de la finca, ¿no? Entonces, esto se trató de corregir a través de otros esquemas de siembra. Aquí vemos el esquema de siembra por franjas, que es el que nosotros normalmente utilizamos, en donde aquí simplemente lo que queremos hacer es delimitar estas franjas y que el productor pueda utilizar las áreas que quedan para pastoreo y pues tratar de minimizar un poco el tema del lucro cesante, ¿no? También otras opciones es a través de las esquinas, hacer los arbolitos agrupados y lo mismo poner, digamos, este tipo de alambre para delimitar el espacio de pastoreo de los arbolitos que se sembraron. Entonces, ese tipo de esquema lo que busca es tratar de aprovechar la mayor cantidad de forraje del arbusto, a la vez que se pueda aprovechar el pasto durante el periodo que se está estableciendo y están creciendo las especies arbustivas que sembramos. Entonces, cuando nosotros sembramos en franjas, lo que tratamos de hacer, si se puede en la medida de lo posible, es tratar de sembrar las franjas en orientación en la misma trayectoria del sol para evitar pues que la proyección de la sombra de los arbolitos vaya a afectar en algún momento la producción de forraje, ¿cierto? Para esto, pues nosotros con este sistema, como les venía mencionando, podríamos poner unas líneas de alambre a los lados o a los costados de las franjas o en las esquineras, y ahí ya podríamos nosotros incluir algunos animales para que puedan pastorear y aprovechar ese forraje mientras las especies arbustivas van tomando la talla para ramoneo. En términos de distancias de siembra, pues nosotros recomendamos que esta distancia de siembra entre arbustos para ramoneo no sea menor a 1 metro, pues facilitando el paso y el tránsito de los animales, ¿no? A medida que el animal sea de talla más grande, tendremos que abrir el espacio a 2 metros, pues, tratando de que los animales puedan transitar fácilmente y pues que tengan la posibilidad de moverse libremente dentro del sistema y que puedan, digamos que ramonear cualquier cara del arbusto. Entonces, a medida que vamos cerrando la densidad de siembra, pues esto se va a ver más difícil y pues digamos que las plantas también van a tener una competencia a medida que vamos haciendo distancias de siembra más pequeñas, lo cual podría generar que los arbolitos pues compitan por luz, compitan por nutrientes y esto finalmente lo que vamos a obtener también son arbolitos que se van a ir más en el crecimiento de tallos y ramas por la competencia por luz y no van a producir la cantidad de hojas que nosotros finalmente queremos y es donde se va a concentrar la calidad nutricional de estos arbolitos. Entonces, esto es bastante importante, tener en cuenta la distancia de siembra de los arbustos. ¿Cuál sería la densidad de siembra de los árboles? Como ustedes escucharon inicialmente, hay unos árboles que están destinados para sombrío y el doctor Nelson también ya había presentado esta diapositiva. Aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es la forma de la copa y el tamaño de esta copa, ¿no?
Nosotros con los árboles que utilizamos como el samano, como el igual, las albicias, estos árboles después de 20, 25 años llegan a extender sus copas a más de 30 metros. Entonces, nosotros pues nos anticipamos a esta situación y preferimos sembrar los árboles para sombrío dentro del sistema a distancias entre 25 y 30 metros. A esta distancia de siembra, nosotros podemos obtener una densidad de árboles de alrededor de 16 árboles por hectárea, ¿cierto? Entonces, con esto pues nos vamos a evitar un problema temprano que va a ser el entrelazamiento y el cierre de estas copas y va a haber pues digamos que el problema de interceptación de luz. En algún caso y en algún momento después de que esos árboles ya tienen bastante edad, hay que ser muy claros con los productores que también en algún momento podría necesitarse alguna poda, un raleo que permita un ingreso de luz. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero pues con esta distancia de siembra lo que vamos es como anticiparnos un poco a este tipo de actividades de mantenimiento. Finalmente, ya podemos entonces iniciar nuestra etapa de establecimiento. En esta etapa de establecimiento, lo que nosotros tenemos que iniciar es con la consecución de la semilla de las especies que vamos a utilizar. Recordemos que nosotros en Agrosavia pues utilizamos especies que son nativas, que no tienen semilla comercial, es decir, que no podemos adquirirla en centros agropecuarios. Entonces aquí nosotros ya tenemos unos bancos de semillas que son árboles productores de semilla. Tenemos algunos árboles también georreferenciados en distintas zonas aquí en el departamento del Tolima, cosa que nosotros podamos tener una fuente semillera para iniciar la producción del material que se requiere. Aquí en este lado ustedes pueden ver la semilla del bohío y esta es la semilla del gomo, que es Cordia alba, como ustedes pueden ver es como una uva blanquecina. Este tipo de semillas, pues evidentemente las que requieran un tratamiento pregerminativo, algún tipo de escarificación, normalmente para la leucadena utilizamos una escarificación de choque térmico y en las otras especies utilizamos hidratación ya sea por 24 o por 2 o 3 o 4 días hasta que se vea que la semilla toma bastante agua. Después de eso, pues nosotros hacemos la producción del material a través de una construcción de vivero. La idea de producir este material en vivero es ahorrarnos unos días en el crecimiento de las plantas para acelerar el momento del primer aprovechamiento del sistema. La idea de esto es llevarnos unas plantas que ya tengan por lo menos unos 30 o 40 centímetros producidas en bolsa, cosa que podamos hacer el primer aprovechamiento más rápido. Ahora podemos encontrar dos escenarios ya en el momento de la siembra. Tenemos nuestras plantas producidas en vivero y podemos encontrar dos escenarios en la finca del productor. Una es un escenario en donde encontramos una pastura totalmente degradada que realmente sale mejor, digamos, que establecer una pastura nueva que recuperar esta pastura. Entonces, a eso nosotros le llamamos renovación. Y tenemos otro escenario que sería una pastura que está en buenas condiciones o el grado de degradación no es tan alto. Entonces podemos hacerle una recuperación a través de unos pases de cincel, descompactar el suelo y hacer algún tipo de fertilización. La podemos recuperar y simplemente vamos a incluir nuestras especies leñosas. Entonces, en el caso de establecer el sistema con una pastura nueva, hacemos todo el proceso de mecanización normal para establecer un pasto, ¿no? Hacemos nuestros análisis de suelo, hacemos nuestra preparación del terreno, ya sea con los pases necesarios que se requieran con rastra pesada, los pases que se requieran de cincel para descompactar. Cuando se hace la incorporación de los fertilizantes en el momento que se hace la pulida, iniciamos la siembra del pasto y pues monitoreamos y hacemos el mantenimiento como si estuviéramos estableciendo una pastura común y corriente, ¿cierto? Hay dos tipos de maneras que utilizamos aquí. Se utiliza un implemento renovador, pero pues también para la mayoría de los productores es mucho más fácil utilizar esta maquinita sembradora abonadora, en donde lo que requerimos es básicamente delimitar las franjas donde nosotros vamos a sembrar las especies. Para eso es el plano que diseñamos en nuestra etapa de planificación, el plano de siembra. Delimitamos dónde irían nuestras franjas de arbustos y procuramos no tirar semilla de pasto en estas zonas, pues para que no haya una competencia de pastura con los arbolitos que nosotros vamos a sembrar. Esta maquinita tiene una calibración muy fácil, realmente simplemente tener el número de metros que caminaría el operario
Digamos que el ancho de liberación de la semilla de esta máquina es 1.25 para un lado, 1.25 para otro, es decir, 2.5. Y hacemos una regla de 3. Si necesitamos 7 kilos de semilla en una hectárea, simplemente necesitamos saber cuántos gramos o cuántos kilogramos de semilla tenemos que distribuir en esta área, ¿no? 25 por 2.5, 50 metros cuadrados. Hacemos la calibración, ponemos una bolsita en la máquina y empezamos a pesar. Podríamos tener un rango de un 10 o un 15% de más de semilla o menos de semilla y ya podemos decir que la máquina está calibrada. Entonces, con eso pues iniciamos la siembra del pasto y iniciamos la siembra de los arbolitos. En el segundo escenario es cuando tenemos una pastura existente. Con el plano que nosotros diseñamos en la etapa de planificación, simplemente vamos a identificar y a delimitar dónde van las franjas de los arbolitos. Este tipo de pitas pues van a ir marcadas con los puntos donde van a ir los huecos para las especies leñosas. Eliminamos la cobertura vegetal en lo posible al máximo y iniciamos la siembra de nuestras especies leñosas. Aquí utilizamos en muchos de los terrenos que nos permiten, utilizamos el aullado mecánico. En el caso de que no se pueda, pues tendremos que utilizar un palín o un barretón, pero pues esto permite agilizar la siembra de los arbolitos. Utilizamos gel hidroretenedor porque las condiciones de sequía aquí son bastante fuertes, entonces nosotros pues procuramos como cubrirnos en salud y que haya algún aporte de agua a través del gel en las planticas que nosotros establecemos. Y finalmente pues hacemos la siembra de los arbolitos. ¿Qué queremos? Obtener franjas de esta manera. Esta es la finca de un productor en el Huila. Aquí se establecieron las franjas de arbolitos. Ustedes pueden ver que, pues digamos que hay una buena adaptación de estos arbolitos. Entonces, eh, ese es, digamos que el objetivo final. En la etapa de maduración y el aprovechamiento, tenemos que reconocer que después del momento de siembra tenemos que hacer una poda de formación. Nosotros digamos que tenemos una fecha de inicio que es la fecha en la que sembramos nuestros arbolitos en campo. Bajo unas condiciones normales de lluvia podemos obtener alrededor de los 6 o 7 meses arbolitos de 1 metro, 1.5 metros de altura. Cuando se alcanza esto, o cuando alcanzamos un diámetro también de unos 2 centímetros de diámetro, podemos también tomar la decisión de hacer la primera poda de formación. Entonces hacemos un corte en bisel a 80 centímetros de altura. Con esto vamos nosotros a promover el crecimiento de las ramas de la parte baja del tallo, que es lo que finalmente nosotros pues, buscamos de estos arbolitos, es que ramifiquen bastante desde abajo, porque esta va a ser la fuente de alimento finalmente de los animales, ¿no? Después de esta poda de formación, que podría ser alrededor de los 6 o 7 meses, a partir de esa fecha nosotros contamos los 35, 45 días, dependiendo de la especie que hayamos sembrado, para hacer el primer pastoreo. Entonces, ese sería el punto de inicio para contar los ciclos de rotación que vendrían consecutivamente después del sistema. Existen otras podas de mantenimiento, ¿no? Resulta que los arbolitos, a pesar de que están siendo sometidos a ramoneo directo por los animales, habrá una que otra ramita que se va a ir fuera del alcance de los animales, y nosotros nos hemos dado cuenta que este tipo de arbolitos pueden requerir una o máximo dos podas de mantenimiento en el año, y simplemente son pues eliminar todas esas ramitas que se están yendo por fuera del alcance para que vuelva otra vez el arbolito a estar, digamos que 100% aprovechable para el animal. También, como les comentaba, a pesar de que nosotros procuramos establecer los árboles a unas distancias de siembra entre 25 y 30 metros de altura, en algún momento a futuro podría haber algún cierre de estas copas o entrelazamiento de estas copas. Entonces, habría que hacer algunas podas de mantenimiento de los árboles para poder favorecer la entrada de luz. Aquí, simplemente para mostrarles a ustedes, estos guácimos eran de un diámetro, como ustedes pueden ver, bastante grueso. A estos se le hicieron unas podas para volverlos arbustos, y ustedes pueden ver la capacidad de rebrote. Por lo menos el ejemplo que les estoy mostrando es el guásimo, la capacidad de rebrote que tiene el guásimo nuevamente para formar otra vez ramas desde la parte baja. El animal los consume de una buena manera y pues el aporte nutricional es muy bueno. En esta foto simplemente es como para mostrarles a ustedes que hay que estar bastante pendiente de las ramitas que se van yendo fuera del alcance, porque pues finalmente el arbolito se está viendo en leña y lo que nosotros queremos son ramitas comestibles.
Lo que preguntaba un compañero de Perú al doctor Nelson, aquí básicamente la manera de hacer las podas de mantenimiento en el estrato arbóreo cuando se requieran, digamos, cuando ya pues, digamos que el cierre de las copas sea bastante fuerte. Entonces, podríamos hacer un adelgazamiento de la copa. Básicamente lo que se debe es como eliminar algunas ramas del árbol que se quiera, cosa que haya una mejor entrada de luz. En algunos tipos de árboles se recomienda hacer una elevación de la copa y esta elevación se puede hacer más o menos cuando los árboles alcanzan una altura de 5 a 7 metros y simplemente lo que se requiere es eliminar las ramas inferiores que podrían como interferir en el tránsito de los animales o que puedan generar algún tipo de obstáculo de los animales. Con esto pues estamos procurando de que el tronco se vaya mucho más limpio, digámoslo así, y el árbol se dedique, digamos, que a la formación de la copa. Finalmente, el primer aprovechamiento, después de todo esto, lo haríamos, pues obviamente, como les decía, después de 35, 45 días después de la primera poda de formación de los arbustos para ramoneo, haríamos el aforo. Esto es un aspecto bastante clave y a los que se le está insistiendo constantemente a los ganaderos es que de vez en cuando hagan un aforo de sus pasturas para pues, poder calcular la capacidad de carga real de estos potreros y no incurrir en unas sobrepastoreo o un subpastoreo. Entonces, a este sistema silvopastoril se tendría que hacer su aforo para determinar la oferta de forraje tanto del pasto como de los arbolitos, calcular la cantidad de forraje que requerirían, ¿sí? El requerimiento de materia seca de estos animales. Calculamos la capacidad de carga y sobre esa primera capacidad de carga que nos da en el primer aforo del sistema silvopastoril y entraríamos solo el 60% de esta carga animal, ¿sí? Entonces, lo ideal sería utilizar animales jóvenes que no hagan mucho daño, es simplemente como para empezar a acostumbrar las plantas al ramoneo. Entonces, pues manejamos una carga más baja y lo ideal es manejar animales más jóvenes en el primer aprovechamiento del sistema. De ahí para adelante ya se pueden utilizar las cargas que nos arroje los aforos de potreros. Entonces, con esto quería terminar. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos atentos a las inquietudes y a las preguntas que tengan. Muchas gracias.